Ahora. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a hacer el estudio para allá. Baikra. Para allá. Baikra 5781. En esta para allá lo que leemos es el inicio del sistema de sacrificios. Los sacrificios son pedidos por Dios al pueblo de Israel. ¿Sí? Y cuando nosotros leemos todo esto, que es muy técnico todo el libro de Baikra, el Levítico es muy técnico, lo que estamos viendo son ciertos aspectos de el sistema social de un pueblo. Un sistema social. En este sistema social lo que se pide es traer tanto animales como ofrendas de harina para distintas situaciones de la vida. En algunos casos va a ser por errores de manera de desconocimiento de la práctica o de la Torá. En otros casos es con conocimiento, pero nos equivocamos. Teníamos que leer un versículo y leímos otro, por ejemplo. Nos ofrecemos un sacrificio. Lo que no está permitido es traer una ofrenda pidiendo perdón cuando el acto se hace sabiendo que se está transgrediendo. Ese es el único caso que no se puede traer ningún tipo de ofrenda. Es decir, yo sé que no hay que robar porque sé que los 10 mandamientos dicen no robarás y estoy robando, no hay vuelta atrás. No se puede decir a Dios, perdóname, robé. ¿Por qué? Porque yo sabía que estoy transgrediendo. Entonces, lo que la Torá va a decir en distintos lugares es que Dios resuelve con eso el caret, es decir, el corte del alma del pueblo de Israel. Hay un corte del alma. Y nuestros rabinos han dicho que ese corte del alma, nuestros rabinos dijeron, una opinión humana, de sabios, pero es humana, ¿sí? Que el corte se hace en este mundo y en el mundo venidero. La Torá no dice eso, la Torá dice caret, solamente. Escinción, se lo exime, se lo saca al pueblo. No puede ser parte del pueblo. ¿Por qué? Porque estás cometiendo una transgresión voluntaria y consciente. Eso es maldad. Ante la maldad, afuera. Esa es la sentencia. Muy bien. Quiere decir que la Torá lo que nos está pidiendo es que no seamos hipócritas. Que no digamos una cosa y que hagamos otra. ¿Estamos? En términos simples, en términos más complejos, bueno, matar a la vaca, subir la vaca, cortarle el pescuezo, quemar las grasas y todo ese tipo de cosas que eso lo pueden haber leído, lo pueden leer ustedes y todo el mundo se aburre estudiando los sacrificios. Entonces, como todo el mundo se aburre estudiando los sacrificios, nuestros sabios dijeron, como ya no hay más templo, estudiar los sacrificios y entender todo ese sistema es como sacrificar. Ahí tenemos otra vez lo humano sobre lo divino. Es alentar a la persona para que la persona no deje de conocer una parte de la vida. ¿Se dan cuenta cómo es? En todos lados está puesta la parte humana. Vamos a ir al quiero hablar de esto porque en realidad quiero hablar de Cristo. Pero quiero llegar por otro lugar. Cuando comienza el texto, dice Baikra y llamó, y las palabras las letras en hebreo, al final de las letras en hebreo de ese verbo, la Aleph, que es la última de las letritas, aparece más chica en el texto. Entonces, obviamente esto trajo muchas interpretaciones. La más clásica de todas es que Moshe no quiso entrar al Mishkan porque estaba la presencia divina y entonces Dios tuvo que llamarlo para que diera el paso y para que ingresara, y como Moshe tiene la Aleph más chiquitita, la de Aní, la de yo, su yo había menguado, su Yetzer Hará había menguado, lo había logrado disminuir por el crecimiento espiritual que tenía, entonces aparece la letra Aleph
disminuida, y eso permitió que Moshe entrara al Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo. ¿Qué significa? Que para que Dios habite en nosotros, nuestro ego tiene que descender. Eso. Simple. Simple. Bueno, entonces Dios le empieza a dar las indicaciones a Moshe, que como vimos ayer en la discusión no se las dio a Aarón, que era el sumo sacerdote, sino que se las dio a Moshe, porque es una revelación divina, ¿sí? Aarón se dedicaba a hacer la parte práctica, pero Moshe era el que tenía la conexión directa con la Biblia. Perfecto. Perdón. Empieza a narrar y dice: Adán, todo hombre que quiera ofrecer un sacrificio. Y aparece la palabra Adán y no aparece la palabra Ish. En hebreo debería ser la palabra Ish, sin embargo aparece la palabra Adán. Entonces acá hay dos interpretaciones. La interpretación más rabínica, más sectorial, más etnolátrica, es decir, los judíos lo mejor y los gentiles van a ir todos al infierno porque son seres inferiores, va a plantear que se dice Adán y no dice Ish, porque Dios no permite que se traiga una ofrenda producto del robo. Y como Adán no podía robar porque estaba él solo, entonces el texto dice que Adán, cuando un Adán acerque una ofrenda a Dios. La otra parte de la literatura, la rabínica, no etnolátrica, que no pone lo judío por sobre todo, sino que nos habla, que es la que comparto en particular, que el pueblo judío es un pueblo entre otros pueblos, y que Dios elige a todos los pueblos, etc., más universalista, plantea que la palabra Adán nos está mostrando que Dios está diciendo que cualquier hombre de cualquier grupo, de cualquier religión, no importa quién fuere, quien quiera acercarse a Dios, puede hacerlo mediante tal o cual manera en el Mishkan. Obviamente, si va a ir al Mishkan y va a hacer un sacrificio, no creo que sea un hindú, un musulmán o un cristiano, porque no va a estar en esa época, ¿no? No va a estar llevando un sacrificio al Mishkan. Y si lo hace sin la intención correcta, su sacrificio no es tomado en cuenta por la divinidad, entonces no es reas ni joa, no es aroma grato para Dios. Hay que entender los textos en su contexto. Lo interesante es que el concepto de Adán es que cuando Adán vivió, no habían judíos, no habían cristianos, era Dios y hombre. Después surgieron las divisiones y todo lo demás. Entonces, ¿Dios a quién llama para su presencia? A todos los hombres. Tan fácil como eso. Bueno, cuando se lleva el esto lo saben, pero vamos a repasar. Cuando se lleva el animal, la persona tiene que hacer la explica, tiene que poner las manos sobre la cabeza del animal y tiene que confesar por qué lo trae. ¿Para qué lo trae? Bueno, porque me equivoqué, porque hice esto, porque no traje el 10% de mi salario a Beit Shalom. Entonces tengo que poner las manos sobre la oveja y matarla. Imagínense la cantidad de ovejas que había que sacrificar. Bueno, no tomé la Santa Cena el día domingo a la mañana. Entonces tiene que ir con el animal para la mano. Bueno, todo eso tiene que hacer la persona. Entonces se dice que el Cohen, el sacerdote que estaba al lado del animal, cuando veía que la persona no era sincera, como hacía para su cuenta, no sé, pero uno a veces se da cuenta, ¿vio? Cuando el otro no es sincero. Uno lo mira a los ojos, se da cuenta si está mintiendo. Este es un hipócrita, dice una cosa, pero hace la otra. Lo hace por compromiso, no lo hace internamente. O sea, si la teshuvá no es profunda, el sacerdote le dice que decía, tenga un poquitito, Carlitos, cante, entonces cantaba el coro de los levitas. Un salmo que llevaba a la persona a enternecerse, a ponerse sensible y decir la verdad. Entonces, bueno, pasaba todo ese proceso hasta que la persona decía, imagínense que todos los sacrificios que se llevaban iban a hacer eso con todas las personas que iban. Pero no importa, es lo que cuenta el Talmud, yo se lo relato, porque todo es muy místico. Entonces la persona llegaba a la conclusión que tenía que decir la verdad públicamente, hacía el vidui, la confesión, y el animal era sacrificado. Cuando el animal era sacrificado, la sangre se esparcía por acá, por allá, por acá, por allá. Todo muy técnico, 7 veces, 3 veces, 2 veces, no importa. Ahora, había una transferencia, se interpreta que hay una transferencia de la persona que ha pecado hacia el animal, y el animal entonces está sufriendo la consecuencia del pecado de la persona.
Por supuesto que cuando nosotros leemos esto, se me ocurre que con la mentalidad actual decimos qué cosas tan sangrientas, qué cosas tan malvadas, que bueno, eran cavernícolas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y consideren que el hombre de esa época mataba a otros hombres para calmar la ira de sus dioses. Entonces, en vez de matar a una persona, que mates a un animal, digamos que es un avance para la triste conciencia de la humanidad, en donde el hombre quiere estar por encima de la naturaleza y no sabe cómo estar. Muy bien. Pero hay una transferencia. Y digo esto porque lo dije ayer, lo voy a decir hoy, porque cuando uno busca en los textos de por qué los judíos no creen que Jesús es el Mesías, una de las cosas que todos los rabinos dicen, todos los anticristianos, antimesiánicos, anti-Jesús dicen, es que la Torá dice que no necesitamos interferencia y transmisión de pecado, cada uno se arreglará con su pecado. Sin embargo, el mismo sistema de sacrificios, la misma explicación rabínica, te está diciendo que hay una transferencia de uno a otro. Pero cuando es con Cristo, no tiene nada que ver. Entonces, el problema del rabinismo no es con Yeshua, el problema del rabinismo es con el cristianismo. Y ahí tiene toda la razón del mundo, porque el cristianismo es básicamente pagano. Entonces, al ser idolatría, quedamos afuera de poder entender quién fue Yeshua, quién fue Jesús en esos términos. Bueno. Entonces, resulta que si no hay una dicción del error cometido, voluntario, involuntario, a sabiendas, no sabiendas, no hay teshuvá, no hay retorno a Dios. Por lo tanto, el sacrificio de las reas no es aroma grato para Dios. De lo cual podemos inferir, como infirieron los rabinos, que cuando ya no hubo más templo, los sacrificios quedan reemplazados por la Torá, el estudio de la Torá, la tefilá, las oraciones y Gemilut Hasadim, las buenas obras. Entonces, bueno, estamos esperando la reconstrucción del tercer templo para seguir matando ovejitas, animalitos y todo lo demás, porque está escrito. Bueno, es como cada uno quiere interpretar cómo está escrito. Yo como rabino, los invito a que discutan el texto, que no se coman el texto, porque en el texto está escrito. ¿Sí? Porque el tercer templo, que es el templo que plantea Ezequiel, es un templo que no es igual al templo de Jerusalén. Entonces hay dos versiones, uno que plantean el nuevo templo va a ser así, y otros que plantean, no, es el tercer templo que es el que está en el cielo, qué sé yo, y que no está en la tierra. Entonces es una manera de plantear la unidad de toda la creación, y no la existencia inevitable de un tercer templo. Así que si ustedes quieren matar una oveja porque se equivocaron, me parece muy bonito, está escrito en la Biblia, pero me parece, sinceramente, en lo personal, retrógrado. Pero cada uno tiene su manera de leer. Como en el judaísmo no hay un dogma, ¿sí? Todos podemos pensar como querramos mientras no seamos idólatras. ¿Por qué? Shema Israel, Adonai Elohim, no deja. Escuchan, Israel, Señor Dios, el Señor es uno. Y a lo cual el Mesías agregó a ese principio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, para que sea la intención de cómo vivir toda la Torá. Bueno, acabamos de leer en la carta a los hebreos que la sangre de todos derramada todos los años no perdona los pecados de Allah. Entonces vino Cristo, y cuando vino Cristo, nuestros pecados fueron perdonados. Cristianismo. Bueno, el texto no está hablando de eso, el texto está hablando de Yom Kippur. Porque todos les hay que leer todo el desarrollo, ¿no? Yo les di una partecita, para que no nos aburramos. Está hablando de Yom Kippur. Pero tenemos un serio problema, que es el mismo problema que tenemos con la Torá. Porque Dios dice en la Torá, bueno, me traerás una vaca, un toro, un ave, el otro, pero la gente se equivocaba y se seguía equivocando. No es que traes la vaca y después no vuelves más. La semana que viene me traes otra cosa. Y a la otra semana me traes otra cosa. ¿Por qué? Porque las personas se siguen equivocando. Perfecto. Cuando viene Yom Kippur hacemos lo mismo. Todos los años le pedimos perdón a Dios porque hice esto, porque hice esto, porque hice esto, porque hice esto. Y al otro año volvemos otra vez porque hice esto, porque hice esto, porque hice esto. Brillante la sangre de los toros. Se va a derramar este año y se va a derramar el año que viene y se va a derramar el que viene y se va a derramar.
se va a derramar siempre, mientras tengamos equivocaciones. Pero ya vino Cristo y Él murió por nuestros pecados. Y entonces ya somos salvos. Bueno, el problema de eso es que la salvación para el pueblo judío no tiene nada que ver con la salvación para el pueblo cristiano. La salvación para el pueblo judío no es un sistema, es la solución de un problema. Entonces, cada vez que aparece la palabra salvación en el Nuevo Testamento, hay que leerla de acuerdo a lo que viene desarrollando la carta, y no como un sistema. Acá está la salvación. ¿De qué te plantea la salvación el cristianismo? Del diablo, de Satanás. Pero ahora tenemos otro problema. Para el pueblo judío, Satanás no es un ser que anda dando vuelta por ahí haciendo cosas. Mientras que Dios lo mira sentado en su trono y dice, bueno, en el tiempo final te tiro a un lado de azufre y fuego. Para el pueblo judío, Satanás es el fiscal. Es el que viene y que te acusa porque Dios lo manda. Y dice, vamos a ver a esto, vamos a corregir esto. Aquel hay que ayudarlo con tal cosa. Aquel hay que hacer que choque para que no sea tan enojón. Aquel hay que hacerle esto porque hay que corregirle tal cosa. Entonces hay dos vertientes. Una, que es la pagana. Pagana en tanto en cuanto Platón, Aristóteles y el estoicismo, que te plantea un mal con el gnosticismo, un mal peleando contra el bien, y la hebraica, la judía, la de Yeshua, donde todo está bajo el dominio de Dios. Si todo está bajo el dominio de Dios, Satanás está bajo el dominio de Dios. Entonces no hay, desde el punto de vista laico, desde esa manera, un cielo y un infierno. Lo que hay es un alejamiento a la divinidad o un acercamiento a la divinidad. Y en el alejamiento estamos en la oscuridad y entonces tenemos los dolores de la oscuridad, y en el acercamiento estamos en la luz y tenemos la bendición de la luz. Todo es una continuidad. En el sistema pagano occidental, lo que tenemos es una cosa dividida de la otra. Y en el medio, Cristo murió por nuestros pecados para que vayamos a vivir a Puerto Madero en el mejor de los departamentos. Son sistemas diferentes. Entonces, como siempre digo, no se puede mezclar un sistema con el otro. O el pagano o el de la escritura. Entonces, ¿para qué todo esto? Porque ayer una persona me sacó de las casillas, de los pocos pelos que me quedan. Porque está escrito que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde está escrito eso? En el Evangelio de Juan. No se ofendan. He aquí la ignorancia cristiana. Pero no es la ignorancia cristiana de los líderes cristianos, sino del pueblo cristiano, el cual no es enseñado. ¿Por qué? Porque si enseñan lo que les voy a decir, se les cae la estantería. Ese versículo, cuando viene Cristo y lo ve San Juan Bautista, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Ahí está, él murió por mis pecados. Lo dice Juan el Bautista. Mentira. Primero, el Evangelio de Juan es el último de los evangelios. Se escribió por lo menos en el año 100. Segundo, fue escrito, fue corregido y fue editado. 3 autores hay. ¿Quién lo dijo entonces? ¿Primero, el del medio o el último? No se sabe. Perfecto. Tercero, es absolutamente cabalístico. Es misticismo judaico. Depende con los ojos como estoy mirando. Ah, entonces está hablando desde un punto de vista cabalístico, desde el misticismo hebraico. ¿Ah? Y cuarto, los críticos cristianos, los más estudiosos, los que se preocupan por el texto realmente, no por la mejor traducción, sino con el texto, búsquenlo, dicen que ese texto es espurio, que no es original, que es producto o de un cambio en los manuscritos o son las canciones que cantaban los cristianos en el siglo II. Entonces, se cantaba un himno y después se le agregó, como hicieron los cristianos,
cambiaron la palabra de Cristo, de Juan, de todo el mundo. Ellos cambiaron todo para que dé con su creencia. Y hay una posición que es interesantísima, que dice que en realidad lo que se puso ahí, en el original, es que este es el siervo de Dios que finaliza el pecado del mundo, que trae el final del pecado del mundo. Eso es muy judaico. ¿Quién es el siervo de Dios? El brazo derecho de Dios, Isaías 53. Tiene sentido. Tiene sentido. Y que finaliza el pecado tiene sentido, porque es el Mesías, es el rabino que nos viene a enseñar cómo vivir la Torá. ¿Y para qué vivimos la Torá? Para que nuestro alejamiento de Dios mengue. Pero vivir la Torá, la Torá la vivimos nosotros, no es que Él murió en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados, nos vamos al cielo. ¿Ven cómo se mezcla todo? Entonces el texto no es real, no está, no es, nunca fue dicho, fue agregado. Pero qué casualidad, que en Cristo vas al cielo. Es lo que ¿qué te ofrece la iglesia? ¿Qué te ofrece, perdón? El sistema occidental, la salvación. Está agregado. Y si no, busquen, como se lo dije antes, un texto en el cual diga que Cristo murió por el pecado de todos nosotros y entonces ya vamos a ir al cielo. No está. No hay uno solo. Es todo teología, es decir, es toda información que le agregamos a la lectura bíblica. En resumidas cuentas, el sistema de sacrificios que Dios trae a través de Moisés a Israel, para ese momento, para esa época, para ese sistema, era revolucionario. En vez de matar personas, matas animales. Y además, no lo haces para calmar la ira divina, como lo hace el paganismo. O para tener fertilidad, como lo hace el paganismo. No, sino porque se te dio una Torá, una serie de mandamientos de cómo vivir los unos con los otros, y has transgredido o no sabías. Entonces, ¿qué es el pecado por desconocimiento? Porque no estudias Torá. No estudias Torá, te vas a equivocar. Entonces, andá y reconocer que no te ocupas de la espiritualidad y traes un sacrificio. ¿Entienden? Es un sistema orientado hacia eso. Tal es así que Dios se va a quejar después, como hemos leído los profetas, no me trajiste la suficiente cantidad de sacrificios, de sí, a ver, ¿se imaginan a Dios sentado en su trono esperando a ver cuántas ovejitas me trajeron? No, quiero más sangre, no quiero más carne. Evidentemente no es así. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? No se ocupan de hacerte Shubá, porque el fin del sacrificio, es decir, en qué te equivocaste, reconocer el error. Y cuando uno reconoce el error, hace teshuvá. Los esenios, mis queridos y mis queridas, los esenios eran un grupo de saduceos y fariseos que se fueron del templo en la época del segundo templo, ya al finalizar, porque veían la corrupción del sistema de sacrificios y la corrupción de lo que estaba sucediendo en el templo. Y entonces tuvieron que readaptarse porque no tenían templo ellos. Estaban en contra de las prácticas del templo. ¿Por qué? Porque se habían convertido en prácticas hipócritas. Entonces, una de las cosas que hicieron fue el mikvé, pasar por las aguas continuamente para limpiar su parte física, invocando que esto es una manera, una práctica que te lleva a purificar tu interior también. No es casualidad que en el templo habían 7.000 piletas para hacer mikvé. Esa era una práctica que también estaba en el templo. Entonces, como ellos no hicieron un templo aparte, lo que hicieron fue, bueno, no más sacrificios, nos quedamos con esta manera de purificar. Eso fue tomado, fue el misticismo puro, ¿no? Eso fue tomado después por los rabinos, ¿sí? En general. Y entonces se reemplaza el sistema de sacrificio con el más templo. El más templo, se terminó el templo. Cuando queremos negar que Yeshua es el Mesías, decimos, no levantó el tercer templo, no se produjo el tercer templo. Entonces, cuando queremos, negamos, cuando queremos, aceptamos, todo lo que queremos. Todo lo que queremos. Bueno, pero ahora quiero hablar un poquitito más sobre algo que me preguntaron hoy sobre los endemoniados. ¿No? ¿Por qué
está bueno esto, vengan los endemoniados, se revuelcan por el piso y viene el líder de tal lugar y lo toca, le tira aceite, le hace algo y la persona se cura y entonces vienen todos a ser curados por la sangre de Cristo, hermano verdadero. ¿No es cierto? Bueno, perfecto. Claro, eso es, perdone, paganismo absoluto, idolatría total, porque hay un Satanás que es muy malo, que le hace daño a la gente. Y Dios se ve que se divierte ahí arriba mirando, mira lo que dice este, mira lo que dice el otro, se divertir. Bueno, esa es una manera de verlo. El mal peleando contra el bien, gnosticismo puro. Perfecto. Pero en Israel las cuestiones son totalmente distintas. Hay un Dios, y ese Dios nos ha puesto porque Adán se equivocó y lo echó, le dio una patada y lo sacó ahí del jardín de Edén. ¡Fuera! Listo. Y le dio un cuerpo. Entonces, cuando tenemos cuerpo, ¿qué es lo que tenemos? Y este da impulso del mal por el instinto propio del cuerpo. Y entonces el instinto hay que dominarlo, educarlo, para que el alma pueda vivir de acuerdo a la Torá. La dimensión de Asián es la dimensión física. La Yetzirá es de ángeles y demonios. Ángeles y demonios. Ángeles del bien, de luz, y ángeles del mal, de la oscuridad. Bien. La otra dimensión, la de arcángeles y la del Mesías, la de Beriá. Muy bien. Cuando la orientación de la persona está fuera de la Torá, no hay Shekinah, no hay presencia divina en la persona. Entonces, ¿cómo corregís el camino? Te manda un ángel para que te pinche la vida. Llamarle endemoniado, llamarle, me hicieron un trabajo espiritual, no sé, las cosas que quieres llamar. Entonces, te das cuenta, te va todo mal. Tenés problemas todos los días. No. Hacés Teshuvá, volvés a Dios, y ese ángel se retira. Viene el otro ángel. ¿Quién domina todo eso? Dios. Entonces, o lo vemos en la unidad, o lo vemos en la disgregación, disgregado. Si lo vemos disgregado, es paganismo para la lectura de Israel sobre los textos bíblicos. Entonces, cuando estaba Yeshua y aparecían los endemoniados, sí, por supuesto. Porque si se manifiesta la luz, se manifiesta la oscuridad. Este es el mundo de la dualidad. Pero la oscuridad, ¿para qué se manifestaba? Para que se manifestara quién era el Mesías. Si ustedes leen, cada vez que está nombrado lo que se conoce como un milagro, que era un milagrero el hombre, ¿no? Tiene que ver con las cosas que él estaba enseñando. Enseñaba algo de Torah y inmediatamente aparecía un ciego y sordo. ¿Por qué? Israel, no ves y no oís. O aparece un paralítico, Israel, no sabes caminar. Alajá, vivir la Torah. Cada vez que aparece algo en el texto bíblico tiene un sentido determinado, no es aleatorio. No es aleatorio. Así como que en nuestra vida las cosas no son aleatorias. Entonces la Biblia la podemos leer con ojos occidentales, griegos, romanos, y seguir mezclando todo, o tomamos un camino, y es el camino de la unificación. Todo tiene su sentido. Si tratás de vivir la Torah y pones tu corazón en Dios, ¿quién se te va a meter? ¿Qué te va a pasar en la vida? Lo que te tenga que pasar para que vos crezcas. ¿Y quién lo mandó? El que está arriba, el único. ¿Y quién es tu maestro? El Mesías. Para eso es el Mesías. No es para curarte, que tengas plata, y que tu vida sea bendecida, y que tus pecados fueron perdonados, y que vas a seguir pecando. Pero por supuesto que sí, todos, yo también, todos vamos a seguir pecando. Ninguno es perfecto. Pero tratemos de evolucionar nosotros, hacernos cargo de nuestra propia vida. O le vamos a seguir echando la culpa a alguien que está dando vueltas por ahí, pululando por el aire. No en este momento que estoy en el medio del mensaje. Entonces, en conclusión, las cosas espectaculares sirven para atrapar las conciencias débiles.
las cosas más profundas sirven para aquellos que quieren realmente conocer a la divinidad. Pero para eso hay que hacerse cargo uno de sí mismo. Y esa es la función de los sacrificios. Porque no venía el sacerdote a decirte, vos te equivocaste. No es así el sistema. ¿El sistema cuál es? Me equivoqué. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un sacrificio y decir que me equivoqué. ¿De dónde parte entonces? De la Teshuvá. De la introspección. Sin introspección no hay crecimiento. No hay crecimiento. Todo sistema externo que quiera plantearle que todo el progreso y toda la justificación está en otro, los mantiene como bebés espirituales. Como bebés espirituales. Y todo sistema que los lleve a enfrentarse, que nos lleve, incluso, a enfrentarnos con la divinidad, panín de panín, rostro a rostro, es el camino más directo. Pero hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Muy bien. Shabbat shalom para todos. Cerramos el mensaje, listo. Ahora sí, pregúntame.